El arquitecto del despertar, la Odisea de René Descartes y la rebelión de la razón. La madrugada del 11 de febrero de 1650, el tiempo parecía haberse congelado en los pasillos de piedra del Palacio Real de Estocolmo. Afuera, el invierno sueco no era simplemente un clima, era un verdugo silencioso que devoraba la respiración de los hombres. En una habitación sumida en la penumbra, un hombre de hombros caídos y mirada febril libraba su última batalla contra la biología. René Descartes, el hombre que había reconstruido el universo desde la soledad de su pensamiento, sentía como su propia máquina física se desmoronaba. Su muerte a los 53 años no fue un simple suceso biográfico, fue el clímax trágico de una vida que se atrevió a desafiar 1000 años de oscuridad. Pero, ¿cómo terminó el matemático más brillante de la historia tosiendo sangre en el reino de los cielos? Para entender el fin de este genio, debemos viajar al origen de su obsesión por la certeza. Y el niño que habitaba el pensamiento. René Descartes nació en 1596 en un mundo que aún creía en dragones y en el que la verdad era una propiedad exclusiva de los antiguos textos griegos y la Iglesia. Tras la muerte de su madre cuando él era apenas un lactante, el joven René creció con una fragilidad física que parecía condenarlo a una vida breve. Sin embargo, su padre, Joachim, reconoció que en aquel cuerpo débil habitaba una mente incendiaria. En el prestigioso colegio jesuita de La Fleche, ocurrió algo insólito que marcaría el curso de la modernidad. Mientras el resto de los estudiantes marchaban a misa a las 5 de la mañana bajo una disciplina férrea, los maestros, temiendo por la salud de Descartes, le permitieron un privilegio sagrado: quedarse en cama hasta el mediodía. Esas mañanas de vigilia silenciosa, envuelto en el calor de las sábanas mientras el resto del mundo corría, fueron su verdadero laboratorio. Allí descubrió que la mente no necesita del movimiento físico para alcanzar las estrellas. Pero también descubrió una verdad amarga, que todo lo que le enseñaban, la filosofía de Aristóteles, las teorías de los astros, las leyes de la naturaleza, eran castillos de arena construidos sobre suposiciones. Al salir del colegio, escribiría más tarde, me encontré envuelto en tantas dudas y errores que me pareció no haber obtenido otro provecho de mis estudios que el de haber descubierto cada vez más mi ignorancia. 2. El soldado enmascarado y la visión del invierno. Descartes no buscó la verdad en las bibliotecas, sino en el caos del mundo real. A los 20 años, colgó su título de abogado y se lanzó a los ejércitos de Europa. No era un guerrero por vocación, sino un espía de la realidad. Quería observar a los hombres en situaciones límite para ver si encontraba algo que fuera indiscutiblemente cierto. En 1619, mientras el invierno cerraba los caminos de Alemania, Descartes se encerró en una habitación calentada por una estufa de porcelana. Allí, en un estado de trance intelectual, tuvo una visión que dividiría la historia en dos. Sintió que el espíritu de la verdad le revelaba una matemática universal. Comprendió que el universo no era un misterio mágico gobernado por caprichos divinos, sino una maquinaria perfecta que podía ser descifrada mediante el orden y la medida. Fue entonces cuando realizó su primer gran milagro, la geometría analítica. Antes de Descartes, los números, álgebra y las formas, geometría, hablaban idiomas distintos. Él los unió para siempre creando el plano cartesiano. Al trazar dos ejes perpendiculares, demostró que cualquier punto en el espacio infinito podía ser reducido a una dirección numérica. Esta herramienta es la que permite hoy que un arquitecto diseñe un rascacielos, que un médico analice una tomografía o que tú utilices un sistema de navegación por satélite. Descartes le dio a la humanidad el mapa para navegar la realidad física. 3. El abismo de la duda. ¿Y si todo es un sueño? Sin embargo, Descartes era un hombre atormentado por la posibilidad del error.
Sabía que para construir un edificio que nunca cayera, necesitaba un cimiento que ni el mismo diablo pudiera mover. Así comenzó el experimento mental más radical de la historia, la duda metódica. Decidió, por puro rigor, tratar como falso todo aquello que presentara la más mínima sombra de incertidumbre. Atacó los sentidos. Si mis ojos me engañan al ver una torre cuadrada como redonda a la distancia, ¿cómo puedo confiar en ellos para lo demás? Atacó la vigilia. Si he soñado con una intensidad tal que sentía el calor del fuego, ¿quién me asegura que este momento no es también un sueño del que aún no despierto? Atacó la razón misma. Imaginó la existencia de un genio maligno, una entidad todopoderosa dedicada exclusivamente a engañarlo, haciéndole creer que el cielo es azul o que cuando en realidad no hay nada. En ese vacío absoluto, donde Descartes se despojó de su cuerpo, de sus recuerdos y del mundo entero, tocó fondo. Y en el fondo de ese abismo, encontró la joya indestructible: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Incluso si el genio maligno lo engañaba, para ser engañado, Descartes tenía que ser algo. El hecho mismo de dudar era la prueba irrefutable de que había una conciencia pensando. Esta fue la declaración de independencia de la humanidad. La verdad ya no residía en los altares o en los tronos, sino en el cráneo de cada ser humano. 4. La huida y la máquina de carne. Pero ser el hombre más inteligente de Europa era una sentencia de muerte. La Inquisición vigilaba. En 1633, al enterarse de que Galileo había sido condenado por decir que la Tierra se movía, Descartes, un hombre prudente que eligió como lema Larvatus Prodeo, avanzo enmascarado, quemó parte de sus manuscritos y huyó a los Países Bajos. Allí vivió como un fantasma, cambiando de casa 24 veces en 20 años, ocultando su dirección incluso a sus mejores amigos para que nadie interrumpiera su diálogo con la eternidad. En la soledad de su exilio, se obsesionó con el cuerpo humano. Visitaba carnicerías a diario para diseccionar órganos, convencido de que el cuerpo era una máquina biológica, un autómata complejo. Fue el primero en proponer el dualismo, la separación total entre la mente, que no ocupa espacio, y el cuerpo, que es materia extensa. Aunque su idea de que ambos se conectaban en la glándula pineal resultó errónea, su visión permitió que la medicina se liberara de la magia y empezara a tratar las enfermedades como fallos mecánicos que podían repararse. V. El trágico encuentro con la reina de hielo. El final de esta epopeya comenzó con una invitación que Descartes debió rechazar. La reina Cristina de Suecia, una joven monarca de una voluntad de hierro y una energía inagotable, estaba obsesionada con tener al filósofo en su corte. Descartes, quizás cansado de su vida errante, aceptó viajar al país de los osos y los cielos. Fue un choque de mundos catastrófico. Cristina, que solo dormía 5 horas y montaba a caballo 10 horas al día, le exigía clases de filosofía a las 5 de la mañana en una biblioteca palaciega donde el frío congelaba la tinta en los tinteros. Para el hombre que había construido su genio bajo el calor de las mantas hasta el mediodía, aquel horario fue un asesinato lento. El aire sueco destrozó sus pulmones. En su lecho de muerte, mientras los médicos reales intentaban practicarle sangrías, Descartes se mantuvo fiel a su razón hasta el último aliento. No torturen mi máquina, gritó, comprendiendo que perder sangre solo aceleraría el colapso de su sistema. Murió con la serenidad de quien ha descifrado el código del universo, pero con la tristeza de saber que su cuerpo, esa extensión material de la que tanto dudó, finalmente le reclamaba su deuda. Vi un legado que respira. René Descartes no solo nos dejó teoremas y reglas de lógica. Nos dejó la libertad. Antes de él, el hombre era un súbdito de la tradición. Después de él, el hombre se convirtió en el dueño de su propia duda. Hoy, cada vez que cuestionas una noticia falsa,
Cada vez que un científico descompone un problema complejo en partes pequeñas para resolverlo, cada vez que un programador escribe una línea de código basada en la lógica pura, el espíritu de aquel francés que prefería pensar en la cama sigue vivo. Descartes nos enseñó que el mayor poder del ser humano no es la fuerza, ni la fe ciega, sino la capacidad de detenerse, dudar de todo lo establecido y decir, yo pienso, yo existo, y por lo tanto, soy libre. Su sombra no es de oscuridad, sino la luz de un faro que nos recuerda que, mientras haya pensamiento, habrá esperanza.